Buen día, buenas tardes, pues son después de las 12. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos el seminario de Freedom Perspective del centro, del Friedman Hayek Center for the Studies of Free Society. Y tenemos el privilegio de tener a Ezequiel Spector, quien, bueno, está dando este seminario desde Chile, donde está radicado. ¿Estás en Santiago? En Santiago de Chile, correcto. De Santiago de Chile. Y bueno, y es sobre liberalismo y socialismo, pensando o repensando el argumento de Cohen. Bueno, estás en tu casa, ¿vas a querer usar alguna PowerPoint o cosa? O Sí, voy a habilito. compartir No sé pantalla, me quién lo avisen cuando... tiene para compartir, a Ahí ver si se ve selecciona el anfitrión. perfecto. Listo, ya Sí, está, sí. listo. Bueno, todo Perfecto. tuyo y gracias una vez más. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos en realidad por la presencia, por la invitación. Quería discutir algunas ideas sobre las cuales estuve reflexionando en las últimas semanas. En realidad, esto que voy a presentar es nuevo, no tiene mucho que ver con mi obra, digamos, sí indirectamente, pero este enfoque es algo en lo cual no venía trabajando, son intuiciones que vengo teniendo. Cuando ustedes ven la presentación la van a ver bien armadita, todo, pero son intuiciones que estoy empezando a desarrollar y por eso me viene bien quizás la opinión de ustedes, debatirlo con ustedes. El objetivo de esta presentación es entonces criticar la defensa del socialismo que hace un filósofo llamado Gerald Cohen, que es probablemente uno de los filósofos marxistas, neomarxistas más importantes del siglo XX. Era titular de cátedra en la Universidad de Oxford, donde falleció hace un tiempo, y es parte de la escuela de lo que se llama marxismo analítico, que voy a explicar brevemente ahora en qué consiste. Entonces, me gustaría empezar la sesión explicando qué es el marxismo analítico, luego voy a exponer cuál es la defensa de Cohen del socialismo, luego voy a presentar algunas críticas que le han hecho otros autores a Cohen y finalmente voy a introducir mi propia crítica, que son estas ideas que estuve pensando, que en realidad la idea es que no se quede en una crítica a Cohen, sino que esta crítica, esta objeción sirva como un disparador, como para entender mejor en qué consiste el liberalismo. No es simplemente criticar por criticar, sino que sirva también para adoptar una concepción clara y sólida de qué significa el liberalismo. ¿Por qué discuto con Cohen? Bueno, básicamente, como dije antes, en la filosofía política contemporánea es uno de los autores más importantes. Hay cientos de seguidores de Cohen en el mundo, miles yo diría, muchos discípulos trabajando en las universidades de Estados Unidos y de Inglaterra y también de Europa, cientos de tesis doctorales que se están escribiendo sobre la obra de Cohen. Entonces, en el ámbito de la filosofía política es alguien importante. Y como yo estoy en ese juego, entonces me pareció relevante abordar y criticar también su posición. ¿Qué es entonces el marxismo analítico, que es la escuela a la cual Cohen pertenece? Bueno, una buena forma de definirlo es adoptando la propia definición en realidad que dio John Elster. Es una definición, John Elster es en realidad otro de los personajes del marxismo analítico, eh, muy importante también junto con Cohen, y él en 2003 estuvo en Buenos Aires recibiendo un doctorado honoris causa en la Universidad Torcuato Di Tella, y en un párrafo da una idea bastante interesante de qué es el marxismo analítico. Yo lo definiría como una, una forma de marxismo intelectualmente honesto. Él lo refiere de esta forma. Solía pertenecer al grupo conocido como marxismo analítico, creado alrededor de 1980, donde tratamos de dividir lo que seguía vivo de lo que había muerto en el pensamiento de Karl Marx. Fuimos tan exitosos en la tarea negativa que al final fue poco lo que quedó. Desde mi punto de vista, la única contribución hecha por Marx que quedó en pie es su concepción normativa de la buena vida, entendiéndola como una vida activa y de autorrealización conjunta. No hay nada que la teoría marxista pueda contribuir a las ciencias sociales empíricas. A pesar de su fracaso intelectual, el marxismo sigue siendo enseñado en universidades de todo el mundo.
de característico estilo oscurantista de reflejos verbales compartidos enmascarados como argumentos. Esto lo dice un marxista analítico, John Elster, y básicamente se trata de esto, se trata de intentar tomar al menos lo poco valioso del marxismo y tratar de desarrollarlo en su mejor luz. Y en esta empresa intelectual es precisamente donde se encuentra Gerald Cohen, que es el otro marxista analítico en el cual yo me ocupo, que él es un filósofo que él dice, digamos, él admite que el comunismo, el socialismo, hablemos de socialismo, ¿no? Él lo llama socialismo, el socialismo no se refiere al comunismo por otras razones, el socialismo es un proyecto económico que ha fallado estrepitosamente, en parte por la ausencia de un sistema de precios, en fin, por lo inviable de una economía planificada. Él leyó a Hayek, leyó a Adam Smith, leyó a todos los economistas liberales que nosotros calculo que hemos leído. Y en parte concede que en el terreno empírico el marxismo, el socialismo no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y en línea con esto lo que intenta hacer Cohen es rescatar la versión ética del socialismo, argumentar que el socialismo está bien, no gana en el terreno empírico, pero gana en el terreno ético, que es una versión de sociedad moralmente superior a la economía de mercado. Entonces, ¿por qué también me parecía interesante discutir con Cohen? Porque es una versión, es una defensa del socialismo que mucha gente joven acepta e incluso está como en el imaginario colectivo, esta idea de, bueno, en la práctica el capitalismo es mejor, pero en la teoría el socialismo es una teoría, bueno, moralmente superior, éticamente superior. No digo que sea verdad esto, de hecho yo pienso que es falso, pero yo diría que es una defensa del socialismo que está arraigada en mucha gente y que Cohen trata de exponerla como una sólida teoría filosófica, tratando de nuevo, juntar las migajas del marxismo e intentar hacer una teoría que más o menos tenga sentido. Entonces, la tesis de la que parte Cohen, que es una tesis, diría, metodológica, para defender el socialismo, es la distinción, la premisa metodológica en la que descansa Cohen, es la distinción entre deseabilidad y factibilidad, que es una distinción muy simple, suena difícil, pero es muy simple. La idea es que lo que es lo factible, lo viable, es independiente de lo deseable. Muchas veces lo que es deseable no es factible. Por ejemplo, ¿es factible que haya o que exista la vacuna contra el SIDA? Sí, es factible. Pero es deseable, perdón. ¿Es factible? No, no es factible. ¿Es deseable que exista un medicamento que cure la diabetes? Y sí, es deseable. ¿Es factible? No, no es factible. ¿Es deseable que haya una energía ilimitada de energía limpia, gratuita, etcétera, saludable? Y sí es deseable, lo que pasa es que no es factible. Entonces, esto es simplemente volver a las clases del ciclo básico, donde uno aprendía la diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Una cosa es que algo sea factible en el mundo real y otra cosa es que sea deseable. Muchas veces lo que es deseable no es factible. ¿Cuál es la tesis de Cohen? Que el socialismo, por un argumento que voy a dar en breve, que es el de Cohen, el socialismo gana en el terreno de la deseabilidad. Es una teoría éticamente superior al capitalismo. No gana en el terreno de la factibilidad, porque como teoría empírica fracaso, pero como teoría ética funciona. Y nadie me puede decir, dice Cohen, que como no es factible, no es deseable, porque yo ya mostré, y esto parece muy intuitivo, que muchas veces lo que es deseable no es factible. No es una novedad mostrar esto. Bueno, el socialismo está en el conjunto de todas aquellas cosas que son deseables, incluso cuando no son factibles. En otras palabras, le deja al capitalismo, a la economía del mercado, el éxito en la parte empírica y trata de rescatar al menos la parte moral del socialismo. Y de vuelta, esto es una versión, una idea de socialismo que creo que está muy arraigada en la gente y sobre todo en mucha gente joven. Ejemplo pone Cohen para argumentar que el socialismo es mejor
a nivel ético, a nivel de lo deseable. Es un ejemplo bastante familiar, que es el de un campamento, ¿no? Imaginemos que vamos todos a un campamento y llevamos todo tipo de bienes, cacerolas, sartenes, comida, naipes, una pelota de fútbol, carpas, etcétera. Y básicamente la idea es vivir en una especie de comunidad socialista durante, no sé, una semana, que es lo que suelen durar los campamentos, ¿no? Entonces, durante lo que dure ese campamento, uno encuentra deseable la vida en comunidad, uno encuentra deseable esa práctica socialista, y de hecho, fíjense que ahí, si quieren, dejamos ya veo preguntas, pero las contesto todas cuando termine, pero la idea es que uno encuentra deseable el socialismo en el campamento. En el campamento somos todos socialistas, encontramos positivo compartir, encontramos positivo que nadie se aísle. De hecho, supongamos que vivimos en ese tipo de campamento, que no es que nos vamos 2 semanas, sino que hacemos de eso nuestra vida en comunidad. Y armamos un sistema pequeño, básicamente de una comunidad pequeña, en la cual cada uno hace lo que le gusta hacer en la medida de lo posible, es decir, nadie va a ser obligado en la medida de lo posible a hacer algo que odia. Si yo odio cocinar, bueno, en lo posible no me van a obligar a cocinar, a menos que no quede otra. O sea, hay buena fe. De hecho, si yo tengo alguna condición de salud por la cual necesito una cierta comida, o necesito más comida que otros, nadie me lo va a refregar en la cara, nadie me lo va a chantar en cara, me lo van a dar. Se comportan de buena fe sin propiedad privada de los medios de producción y repartiendo más o menos igualitariamente los beneficios. Entonces, en un campamento, piensa Cohen, hasta el más libertario accede a prácticas socialistas. De hecho, estaría mal visto que en un campamento yo diga, disculpen, voy a comer mi propia comida, yo no quiero compartir nada con ustedes. No sería una actitud apropiada, o sería inadecuado que yo diga, bueno, yo tengo más talento que ustedes para pescar, así que yo merezco comer el mejor pescado, la mejor pesca. También sería poco apropiado, ¿no? O si yo digo, bueno, yo quiero una carpa para mí solo, no quiero dormir con ustedes, ¿no? En los campamentos, incluso hasta el más libertario se vuelve socialista. Encontramos deseable ese tipo de actitud. Entonces, ¿qué es lo que uno podría llegar a inferir de este tipo de sociedad a la Cohen, ¿no? En donde hay un etos igualitario, las personas trabajan conjuntamente, etcétera. Bueno, lo que piensa Cohen ahí es que el hecho de que encontremos deseable ese tipo de organización en ese tipo de entorno, y que no encontremos deseable que yo diga, miren, yo quiero mis cosas, mi comida, mis herramientas, yo no quiero compartir nada con ustedes. Entonces encontramos deseable el trabajo colectivo y la repartición más o menos igualitaria de beneficios en un campamento. eh, lo que indica es que esa forma de vida es deseable. Es una mejor sociedad éticamente hablando. Es una mejor sociedad que en donde cada persona piensa en sí misma y no se preocupa por el otro, que es lo que él adjudica a la economía de mercado. Y por supuesto, dice Cohen, si uno quiere llevar este modo de vida a la práctica, resulta que va a fracasar. ¿Por qué? Y bueno, porque en las sociedades reales hay más gente, hace falta incentivos para producir, porque si hay más gente puede haber muchos free riders, gente que no produzca para beneficiarse de otros. En grupos grandes eso suele pasar. En fin, hay toda una serie de inconvenientes logísticos. No hay un sistema de precios que transmite información. Por otra parte, hay un altruismo limitado, dice Cohen. La gente no tiene el etos igualitario en la sociedad real, dice Cohen, que yo imagino que la gente tiene en mi ejemplo. Todo eso lo concedo, dice Cohen. Lo que no concedo es que eso sea una objeción sobre la deseabilidad. Esa es una objeción acerca de la factibilidad. Y yo no tengo ningún problema, dice Cohen. Cohen lo que sugiere es,
Siempre que yo presento esta tesis, la gente me objeta, pero siempre que la gente me objeta, le digo lo mismo. Tu objeción no es sobre la deseabilidad del socialismo, tu objeción es sobre la factibilidad del socialismo. Y yo concedo que no es factible. Yo estoy haciendo un punto normativo, moral, sobre lo deseable. Y si me conceden que lo deseable es diferente de lo factible, entonces no hay mucho más que hablar, piensa Cohen. Eh, Esa es básicamente la defensa del socialismo que él presenta en un libro que se llama Why Not Socialism, que es de 2009. De hecho, Cohen considera que una de las razones por las cuales el socialismo no es factible en las sociedades reales es que no se puede, que es inmoral reprimir a la gente para que piense de forma socialista. Él tiene esa, digamos, él concede que la represión durante los regímenes socialistas ha sido de proporciones genocidas, y él no está dispuesto a usar la coerción del Estado para obligar a la gente a adoptar un modo de vida que no quiere. Por eso es que en su hipótesis ideal, él asume que la gente tiene un etos igualitario, que la gente trabaja y disfruta del trabajo colectivo, y vemos en eso algo moralmente mejor, dice Cohen, que un sistema donde uno dice, bueno, yo no quiero compartir con ustedes el pescado porque yo soy más talentoso que ustedes, así que yo merezco la mejor pesca. Que es un tipo de razonamiento meritocrático, bueno, que le adjudica a la economía de mercado. Esta tesis de Cohen, esta defensa del socialismo, ha sido criticada por diferentes autores. Yo prácticamente creo que acá resumo las tres críticas principales. Antes de exponer mi crítica, yo expongo las tres críticas que han hecho otros filósofos. Por ejemplo, Miriam Ronsoni, en un paper de 2011, lo que dice es que si bien Cohen logra mostrar que el socialismo es deseable en el experimento del campamento, no logra mostrar que eso pueda trasladarse, que la deseabilidad se traslade a la sociedad real. No logra mostrar que la deseabilidad del socialismo en el campamento se traslade a la deseabilidad o implique la deseabilidad del socialismo en la sociedad real. ¿Por qué? Bueno, porque ella piensa que si una práctica social es justa o no, depende de las reglas que definen esa práctica, depende de la razón de ser de esa práctica. Lo que ella piensa es que el campamento es monista en términos de objetivos, en términos de propósito. ¿Qué significa monista? Que el campamento tiene un solo objetivo, ¿que cuál es? Bueno, compartir con amigos en condiciones precarias, un periodo de tiempo que suele ser corto, ¿no? Entonces eso en la sociedad no pasa, la sociedad es pluralista en términos de propósitos. En la sociedad, la gente quiere iniciar emprendimientos propios, quiere dar, digamos, rienda suelta a su creatividad, a su iniciativa, tiende a establecer lazos familiares con personas a las cuales está dispuesto beneficiar más que a conciudadanos, en fin. Digamos, hay una serie de propósitos y objetivos que son demasiados en la sociedad real como para reducirlo a un solo objetivo que es el trabajo colectivo y la igualdad. Por supuesto que la igualdad podría llegar a jugar un papel en la sociedad real, dice Miriam Ronsoni, pero tiene que competir con otros objetivos, con otros propósitos, que no están en el campamento, pero que sí están en la sociedad real, que muchas veces colisionan con la igualdad, piensa ella. Que es, por ejemplo, bueno, yo quiero darle todo mi dinero a mi hijo, no al vecino, y eso puede atentar contra la igualdad. Bueno, pero es parte de un objetivo legítimo que yo puedo tener. O yo puedo dar rienda suelta a mi creatividad e inventar algo que me hace millonario. Bueno, la gente quiere autorrealizarse en la vida real. Entonces, Ronsoni no cae en la trampa de Cohen de imaginar objeciones de factibilidad. Ella lo que dice es que, hablando incluso de deseabilidad, el socialismo del campamento no es trasladable a la sociedad real porque el campamento es monista en términos de propósitos. Hay un solo propósito. En cambio, en la sociedad real hay más propósitos. Otra objeción es Jason Brennan en un libro que se llama Why Not Capitalism de 2014, en donde dice que Cohen incurre en una falacia del nirvana. ¿En qué consiste esta falacia? Cohen lo que imagina es un socialismo ideal, que es el del campamento, la vida en comunidad, un socialismo ideal, y lo compara con una economía de mercado real, que tiene sus problemas o defectos que alguien podría ver, etc. Pero si uno eleva la economía de mercado
al mismo nivel de idealización que Cohen hace con el socialismo y los pone a competir a ambos en un terreno ideal, resulta que termina ganando el capitalismo en el terreno ideal, dice. Incluso el capitalismo ideal, dice, si uno lo imagina, es más deseable, no más factible, más deseable que el socialismo. Lo que pasa es que Cohen imagina una versión real del capitalismo y una versión ideal del socialismo. En cambio, David Schmitz adopta un enfoque diferente. David Schmitz, y esto es más profundo porque es una forma de hacer filosofía política, en un libro que se llama Living Together de 2023, del año pasado, lo que dice es, yo no creo en la metodología de Cohen, yo no creo que la factibilidad sea independiente de la deseabilidad. Cuando un sistema tiene serios problemas de factibilidad, eso termina afectando también la deseabilidad. O sea, una teoría política tendría que estar pensado imaginando condiciones más o menos realistas. Cuando no cumple ese objetivo, la deseabilidad y la factibilidad terminan chocando. Algo que es profundamente inviable o no factible termina golpeando la deseabilidad. No es obvio que sean totalmente independientes. Es lo que la intuición, lo que estuve pensando yo. Básicamente, que el liberalismo es una teoría filosófica mucho más profundo que lo que la gente piensa que es el sistema capitalista. El liberalismo no es una teoría acerca de cómo organizarse y cómo producir, no es una teoría acerca de la defensa de la propiedad privada y de los derechos de propiedad y de su absoluta jerarquía por otras consideraciones, como la igualdad, sino que es una teoría filosófica acerca del derecho a decir no. Es una teoría filosófica acerca de por qué podemos rechazar formas de vida que no consentimos o por qué tenemos derecho a decirle no a asociaciones a las cuales no queremos pertenecer. Entonces, dicho esto, vamos a decir, vamos a expresarlo de la siguiente forma. El liberalismo puede entenderse de dos maneras. Se puede entender como una teoría de la justicia sobre el respeto por la propiedad privada y la jerarquía frente a otras consideraciones como la igualdad, o se puede entender como una teoría de segundo orden acerca de no qué sistema es el mejor, atención acá, no qué sistema es el más justo, sino por qué tenemos derecho a rechazar sistemas que no consentimos, por qué tenemos derecho a decir no. La teoría de Cohen, el socialismo de Cohen, es una teoría de la justicia, es una teoría acerca de qué sistema es más justo o más deseable, como él lo llama. Es una teoría, como dice aquí, sobre lo valioso del trabajo colectivo, del reparto igualitario de los beneficios. Como el socialismo de Cohen es una teoría de la justicia, él necesita que su enemigo sea una teoría de la justicia, que es el liberalismo, una forma de economía de mercado, como él lo llama. Él necesita que sea una teoría de la justicia, porque si no es una teoría de la justicia, no se puede ni empezar a hablar, no se puede ni empezar a conversar. Es como comparar una fruta con un celular, o sea, no se comparan, pertenecen a diferentes categorías. Pero él necesita que el liberalismo, la economía de mercado, se monte sobre una teoría de la justicia acerca de por qué la propiedad privada debe prevalecer sobre consideraciones de igualdad, de comunidad, etc. El argumento de Cohen necesita de esto. Yo no estoy diciendo que al comparar esto gane Cohen. Lo que digo es que metodológicamente hablando, si Cohen está defendiendo un sistema de justicia, que es el socialismo, necesita compararlo, mostrar su superioridad moral con otro sistema de justicia, que es lo que él entiende por liberalismo, que es algo parecido a lo que uno llama capitalismo, ¿no? El respeto por la propiedad privada y su jerarquía sobre otras consideraciones como la igualdad, el trabajo colectivo, etc. Entonces, lo que yo estuve pensando es que al liberalismo filosófico, no estoy hablando del ámbito político, donde uno defiende el capitalismo, donde uno defiende la economía de mercado, estoy hablando del plano puramente filosófico, conceptual. El liberalismo no necesita, incluso cuando pueda ganar esa batalla, como teoría filosófica ni siquiera necesita dar esa batalla. O sea, si esta es una teoría de la justicia que es el socialismo y este es el liberalismo, digamos,
Entonces, mi propuesta es hacer lo siguiente: cuando están por chocar, que suba el liberalismo y que se transforme en teoría de segundo orden. Que no se transforme en una teoría de la justicia, que se transforme en una teoría acerca de qué comunidades son legítimas, a saber, las que uno consiente. En otras palabras, yo entiendo al liberalismo de esta forma, y como lo entiendo yo, es un tipo de teoría que ni siquiera tiene por qué empezar a discutir con el socialismo de Cohen. El liberalismo puede ser interpretado como una teoría sobre qué condición debe cumplir una asociación para ser moralmente permisible, a saber, una asociación basada en la voluntad de sus miembros. En este sentido, liberalismo, como teoría de segundo orden, ese salto que da, ese suba de nivel que hace, no se trata de qué sociedad es más justa, sino de por qué tenemos el derecho a rechazar sociedades que nos parecen injustas. Y en esto encuentro inspiración en Robert Nozick, en la tercera parte de su libro Anarquía, Estado y Utopía, en donde él dice: yo entiendo al libertarismo, a las instituciones libertarias, no como instituciones que necesariamente promuevan el individualismo, la propiedad privada de los medios de producción. Yo lo entiendo como un marco en donde la gente misma puede libremente asociarse y formar sus propias comunidades. Algunas serán socialistas, otras liberales, otras más diversas, otras religiosas, etc. No es tanto que el liberalismo sea la defensa de un sistema, es más bien la defensa de un derecho a rechazar sistemas que no consentimos. Y esto es lo que yo llamo liberalismo como teoría de segundo orden. Y esta versión del liberalismo, que en parte voy a pasar a defender en la próxima diapositiva, pero esta versión del liberalismo no amerita la comparación con el socialismo de Cohen. Y atención acá, que esto es lo más importante. De hecho, el socialismo de Cohen lleva implícito el liberalismo entendido de esta forma, porque en el socialismo de Cohen se respeta el derecho de decir no, dado que él está imaginando que la gente voluntariamente trabaja por la igualdad. Entonces, digamos, subir al liberalismo de nivel, lo que hace es evitar el choque con el socialismo de Cohen y capturarlo junto con otros sistemas que también sean libremente consentidos. En otras palabras, ¿por qué nos parece tan intuitivo el campamento de Cohen? Incluso cuando sea algo permanente, cuando sea una comunidad como los kibutzim en Israel, que eran comunidades socialistas, ¿no? En fin, tengo familiares que han vivido ahí, etc. Eh, ¿Por qué nos parece tan intuitivo el campamento de Cohen? Porque es liberal en el sentido en el cual yo defiendo el liberalismo, que en el sentido en el cual yo entiendo al liberalismo, que no es tanto como un sistema, no es tanto si la propiedad privada es justa o no, o mejor o no, etcétera, sino que es acerca de la propiedad sobre la persona misma, si se quiere, y su derecho a aceptar sistemas o rechazar sistemas que no quiere. Y en tanto eso ocurra, en definitiva, no importa cómo la gente viva, lo que importa es cómo es que efectivamente lo consienta. Entonces, tenemos dos versiones del liberalismo hasta ahora, ¿no? Por un lado, tenemos el liberalismo entendido como una teoría de la justicia, que es un sistema capitalista con propiedad privada, de los medios de producción, donde la gente comercia, donde la gente se preocupa más que nada por uno mismo, la idea del autointerés, etc. Y lo tenemos al liberalismo como una teoría acerca del derecho a decir no. No una teoría acerca de qué sistema es más justo, sino una teoría acerca de por qué tenemos derecho a rechazar sistemas que no consentimos. Yo creo que digamos, la versión que más honra el espíritu del liberalismo es esta segunda versión, no la de la teoría de la justicia. Yo lo resumo más o menos acá, digo, como teoría filosófica, el liberalismo no es una tesis sobre cuál es la mejor forma de organización y producción, ni sobre el mejor camino al desarrollo económico, ni siquiera es una teoría sobre el valor intrínseco de la propiedad privada. Quienes defienden el sistema capitalista usualmente se valen de premisas liberales. Y está muy bien que así sea, pero no digo que, pero no, conceptualmente no son sinónimos. La filosofía liberal es más bien una tesis sobre el valor de la libertad individual y el derecho a decir no cuando se nos quiere imponer un modo de vida. Yo encuentro que esta es la versión que más honra al liberalismo porque es la que se puede encontrar en John Locke, en John Stuart Mill, en Adam Smith, en Robert Nozick, más recientemente en David Schmidt, en Gerald Gauss.
incluso en Adam Smith, digamos, cuando uno lee La riqueza de las naciones, es verdad que uno está más familiarizado con razonamientos consecuencialistas, económicos, pero tiene una parte donde él dice que la economía de mercado libera a la gente del servilismo, libera a la gente del sistema feudal, en donde uno no tenía derecho a decir no, ¿no? En donde uno tenía que hacer todo lo que decía el señor feudal. Entonces, el liberalismo puede justificar la propiedad privada, de hecho, yo creo en la propiedad privada, creo en el sistema capitalista, etcétera. Eso es diferente a decir que la propiedad privada como forma de organización es inherente al liberalismo y que por lo tanto excluye cualquier otro proyecto basado en la voluntad de sus participantes, por ejemplo, una, una comunidad socialista. Entonces, la idea de que la crítica de Cohen no sea criticar por criticar, porque lo más probable es que cuando uno, la mera crítica no lleve a nada interesante, pero sí reflexionar acerca de si esta crítica a Cohen, básicamente la crítica cuál es. Cohen está discutiendo con un liberalismo en su versión que no honra su espíritu, que es como una teoría de la justicia, pero no el liberalismo como derecho a vivir con personas que queremos vivir, en comunidades que queremos vivir. Entonces, la idea es que esta crítica ayude un poco a entender mejor la naturaleza del liberalismo. Entonces, en fin, en estas últimas 3 semanas estuve pensando esto y como era algo nuevo, novedoso, me pareció buena idea, en fin, empezar a pensarlo con ustedes. Pero bueno, es un trabajo que, en fin, estoy empezando a explorar. Así que muchas gracias y aquí tienen, ahora pasamos obviamente al debate, las preguntas, pero aquí tienen mi mail y mi cuenta de Twitter, ahí si quieren hacerme preguntas, no, no hay ningún problema, bienvenida sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel, por la exposición. Bueno, ya hay algunas personas que habían empezado a dejar sus preguntas, así que si te parece pasamos a la instancia de ida y vuelta con el público. Una primera pregunta la hacía Gustavo Schurman y lo que consulta es ¿por qué no se concibe la existencia de la deseabilidad en el liberalismo? La superioridad ética del socialismo, si es que existe, no se puede basar en una base tan débil. A ver, ¿por qué no se concibe la existencia de la desigualdad? Bueno, si uno interpreta el liberalismo como una teoría de la justicia, que es que yo creo que no es la mejor forma de filosóficamente interpretar el liberalismo, ha habido autores que se han pronunciado acerca de su deseabilidad. Por ejemplo, Jason Brennan en Why Not Capitalism sigue ese camino, que es, eh, si yo elevo el sistema capitalista al mismo nivel de idealización que Cohen eleva al sistema socialista, cualquier persona querría vivir en el sistema capitalista. Y él medio irónicamente lo ilustra con el ejemplo del club de Mickey Mouse, ¿no? Él le dice que cuando ve con sus hijos los dibujitos, en la aldea de Mickey Mouse hay un sistema capitalista, cada uno produce lo suyo, cada uno tiene lo suyo, pero además todos comercian felices y se ayudan entre sí, etc., ¿no? Esa es la disabilidad de Jason Brennan. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo creo que esa idealización del capitalismo que hace Jason Brennan es una forma más lenta de desplazarse a lo que yo entiendo por liberalismo, que es el derecho a decir no y vivir en comunidades que uno consiente, ¿no? Pero yo creo que la tesis de Brennan, detrás de la tesis de Brennan, en el fondo está lo que yo digo. Pero bueno, esa sería la respuesta. Gracias. Sí, Carly y Rita, de Yacanto, Córdoba, acá en Argentina, te consultan, Ezequiel, ¿qué opinión tenés sobre el desarrollo de la economía del bien común que viene cobrando impulso en muchas partes del mundo? La economía del bien común, no conozco ese concepto, por ahí si me lo puede Te precisar. lo puede expandir y lo puede Sí, sí, precisar. sí, sí. Y de paso también consultan por algún libro en español sobre este tema, sobre el tema de, digamos, de la charla del día de hoy, del seminario. Bueno, todos los libros está Why Not Capitalism de Jason Brennan, Why Not Socialism de Gerald Cohen, el material que yo presenté es sumamente pertinente, pero yo diría que
Yo recalcaría 3. Número 1, why not socialism? ¿Por qué no el socialismo? Está traducido en español. Número 2, why not capitalism? ¿Por qué no el capitalismo? Que también está traducido al español. Y tercero, living together, que es viviendo en comunidad, uno podría decir, o conviviendo, de David Schmitz, que está en inglés, pero lo están traduciendo ahora al español y se va a publicar muy pronto. Buenísimo. Avanzamos con otra pregunta, por si después Sí, quieren, obvio. obviamente, expandir la pregunta anterior, pueden hacerlo, ¿no? Por supuesto, y también seguir dejando sus consultas, pero avanzo con una que nos acerca Diego Serrano. Y menciona, la diferencia es que un campamento, como un monasterio, un grupo de amigos, ¿no? Haciendo referencia al ejemplo que citabas, son de ingreso y egreso totalmente voluntario, lo que no sucede con las sociedades políticas contemporáneas. ¿Puede elaborar sobre este punto y cómo impacta en el argumento de Cohen? ¿Puede el socialismo ser igualmente defendible cuando no es voluntario para todos los sujetos del sistema? Bueno, yo creo que ahí la respuesta de Cohen sería no, no puede ser defendible, porque parte de la idealización del texto del ejemplo de Cohen es que sea voluntario, es la idea del etos igualitario. Mm. Cohen renuncia a todo intento político de imponer un pensamiento socialista, del hombre nuevo, etcétera, ¿no? En parte, Cohen identifica un trilema, dice. Entonces hay un trilema. Hay 3 valores que parecen que el socialismo no puede lograr conjuntamente: eficiencia, libertad e igualdad. Para lograr mayor eficiencia e incentivar a los empresarios a producir más, tenemos que renunciar a la igualdad, porque tenemos que sacar impuestos, etc. Porque si con muchos impuestos la gente no produce tanto. Para lograr igualdad tenemos que renunciar a la eficiencia muchas veces, ¿no? Y Cohen dice, bueno, sí, muchas veces para lograr igualdad tenemos que todos ser más pobres. Y además, si usamos el poder coercitivo del Estado, tenemos que renunciar a la libertad, dice. Entonces, la forma que tiene el socialismo, dice Cohen, en un sentido filosóficamente serio, no en el marxismo medio berreta, sino en el sentido filosóficamente serio, la única forma que tiene el socialismo de unir estos 3 valores es con un etos igualitario, donde la gente trabaje por la igualdad, donde la gente no se vea desincentivada por medidas económicas a seguir produciendo, y donde además, obviamente, haya igualdad y libertad. Entonces, no, la respuesta es no. En ese caso, Cohen diría que no es correcto. Ahora, ¿cómo llevarlo esto a las sociedades actuales? Bueno, yo creo que ahí Cohen respondería de 2 formas. Número 1, por eso mi ejemplo es deseable y no es factible. Justamente porque no se puede llevar es que no es factible, pero eso no implica que no sea deseable. Eh, Así que yo diría que esa batalla Cohen la da por perdida, solamente la disputa en el terreno de la deseabilidad, en el terreno ético. La economía de mercado está en mucho mejor posición para enfrentar ese tipo de críticas, porque si una economía de mercado es, como yo la entiendo, un sistema donde la gente puede diseñar sus propios proyectos, entonces, si el Estado da la suficiente libertad, la gente puede vivir de diferentes formas, ¿no? Diferentes comunidades. Pero bueno, cada una de sus preguntas igual da para respuesta de 2 horas, o sea, yo trato de resumirlo, pero inevitablemente me quedo pensando. Te sumo la pregunta de Mariano Quiroga, que comenta, aun si se llegase a considerar el liberalismo del modo que lo hace Cohen, más relacionado con el sistema moral y legal que rige a la economía capitalista que al liberalismo en sí, no seguiría siendo el liberalismo más deseable, puesto que en el ejemplo de la pesca no atenta contra el bien del individuo el dar a otros los peces, no necesariamente por ser el mejor pescador, sino por haberlos pescado él, fomentando de este modo el no esfuerzo por parte de aquellos que no contribuyeron y quitando valor al esfuerzo individual de aquellos individuos que sí pusieron su experticia y su esfuerzo al servicio de los otros? Bueno, es interesante la pregunta. A ver, si yo la entiendo, corregime si me equivoco, Mariano, pero a ver, no sería siendo el liberalismo más deseable, puesto que no atenta contra el bien del individuo. Bueno, la idea dar a otros peces, fomentando de este modo. Yo creo que parte de la idealización del socialismo de Cohen es que sea una comunidad chica en donde hay juegos repetidos. Viste que lo que los teóricos de los juegos llaman dilema del prisionero, que esta no es mi área, eh, pero por lo que entiendo, el dilema del prisionero es una forma de interacción que se da cuando uno, por miedo a ser muy perjudicado o por miedo
por miedo básicamente a ser el tonto que coopera, termina no cooperando. Y eso, cuando ese razonamiento se universaliza, la producción termina siendo menor y la propiedad privada viene a solucionar ese dilema. Pero entiendo que el dilema del prisionero se da especialmente en comunidades grandes, donde no hay juegos repetidos, donde no es one shot. Entonces creo que parte de la idealización de Cohen es que es una comunidad pequeña en donde uno se vuelve a cruzar a la gente y que por lo tanto ese tipo de comportamiento como hacerse el tonto sería reprochable y sería desincentivado por presión social, etcétera. Igual, de nuevo, ¿no? Él imagina que hay un etos igualitario donde la gente no se hace la tonta, ¿no? Que no solamente porque es un juego pequeño, sino porque tiene ese espíritu es que termina trabajando. En definitiva, lo que dice Cohen es, el socialismo es moralmente ético. Si la gente no está preparado para ese tipo de sistema, no es problema de la teoría, es un defecto en la personalidad de la gente. La gente no es lo suficientemente virtuosa para un socialismo. Pero esto no es una razón para rebajar la teoría, ¿no? No quiero obligar a nadie, no quiero usar la fuerza, no voy a mandar a la policía, no voy a torturar, no pasa nada, pero reconózcanme que si ustedes no se comportan bien, esto no es problema de la teoría. Esa sería como la no corten esta parte porque parezco socialista, pero esa sería la idea de Cohen. Claro. Acá Carly y Rita especificaban un poco más el concepto de la economía del bien común desarrollada por Christian Felber, que busca superar la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de la sociedad. Y conecto esto con un comentario adicional que nos quedaba de Gustavo Schurman, que hacía referencia a la economía social de mercado, donde coinciden deseabilidad y factibilidad, haciendo referencia a la construcción de la Europa de posguerra. Esto menciona Gustavo. Ok, a ver, entonces vamos a la pregunta de Gustavo. Donde coinciden deshabilidad y factibilidad. Bueno, yo diría que digamos, las dos preguntas se orientan a conceder, las dos preguntas conceden esta idea de que el socialismo es deseable y el capitalismo es factible, entonces se encuentra quizás un punto medio. Yo creo que ese sistema igual no, en fin, no leí mucho sobre ese modelo en particular, pero creo que no funcionaría. De todos modos, creo que es algo consistente con lo que dice Cohen en el sentido de, bueno, si alguien quiere proponer un sistema donde se dé cuenta de la deseabilidad del socialismo, no hay problema. Mi tesis es puramente conceptual, ¿no? Veremos hasta dónde llega ese modelo. Pero el punto de las dos preguntas yo creo importante es que las dos le dan algo importante a Cohen, dos cosas importantes le conceden a Cohen. Número uno, que es más deseable el socialismo, y número dos, que el liberalismo debe entenderse como una teoría de la justicia. Brennan critica lo primero, yo critico lo segundo, ¿no? Ahí vi otra pregunta que es de María, si quieres, pues cortita. Esto es igualitario, no existe en la naturaleza humana. ¿Qué sentido tiene argumentar a favor de algo que no existe? Bueno, es interesante eso. Es decir, hay muchas visiones filosóficas que sostienen que hay una sola naturaleza humana. En parte yo se lo adjudico a los filósofos contractualistas, en fin, Rousseau, Locke, Hobbes, sobre todo Hobbes, otros autores de la democracia como Maquiavelo. Hay una visión que sostiene que el ser humano tiene una sola naturaleza. Hay otros que piensan que no. Por ejemplo, Karl Popper, en La sociedad verde y sus enemigos, es escéptico acerca de que se puede encontrar una sola naturaleza humana que rija en toda época y en todo lugar. Yo creo que si se mostrase que hay una sola naturaleza humana, efectivamente, que gobierna todo el universo, toda la Tierra al menos, quizás sería una buena razón para adoptar la tesis de David Schmitz, que dice que si una teoría es sumamente inviable, muy poco factible, y se está basada en presupuestos que no existen, ya no es deseable, digamos. Básicamente, si yo los invito a comer a ustedes lasaña porque es el platillo deseable, porque es su platillo favorito, y mañana me dicen, no, pasa que no puedo comer
mucha lasaña porque estoy a dieta o soy intolerante al gluten, sería de maleducado que yo les dijese, bueno, tengo un segundo mejor que es carne con ensalada. Lo ideal hubiera sido lasaña, pero como tú estás a dieta no la voy a hacer. No es que lo ideal hubiera sido lasaña, es que la lasaña no es lo ideal para ti, para ustedes. Entonces, en fin, creo que la idea de que es sumamente irreal, creo que viene del lado de Dave Schmidt. Yo creo que el ser humano no tiene una sola naturaleza, creo que la evidencia empírica muestra diferentes formas de organización a lo largo de la historia, algunas más capitalistas que otras. Incluso hoy siguen habiendo grupos de pigmeos que viven alrededor de la República Democrática del Congo y que son comunidades socialistas, que más o menos tienen presión social como mecanismo de enforcement y que consienten vivir ahí. En fin, digamos, no diría que lo interesante de la economía de mercado, en otras palabras, no diría que lo interesante de la economía de mercado es que respete la única e inmutable naturaleza humana que tienen los seres humanos. Diría que lo interesante de la economía de mercado es precisamente que no le exige a la persona tener una cierta naturaleza, sino que es el ámbito donde la gente puede desplegar su propia naturaleza. E incluso es el ámbito donde gente como Cohen, que vivió toda su vida en un capitalismo, puede escribir también en contra del capitalismo, ¿no? Con un etos tan igualitario que tiene. Fantástica esa reflexión final. No sé si hay alguna pregunta más, creo que ya hemos cubierto las que tenemos acá en el sector de preguntas y respuestas. Si alguno quiere sumar algún comentario o pregunta final, por supuesto puede hacerlo. Y Ezequiel, obviamente agradecerte, no sé si quieres hacer un pequeño cierre, agradecerte por haber estado con nosotros y también a todos los que se han conectado hasta ahora para este seminario. No, muchas gracias a ustedes. Sé que probablemente muchos vengan del ámbito de la economía, pero gracias por prenderse en esta interacción propia de filósofos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias, Ezequiel. Que tengan Un un buen saludo, hasta día. luego. Adiós.